Bien, entonces ya estamos en la última hora de este curso, ¿no? En el carácter del creyente. Entonces, para ir ya concluyendo, vamos a ver en esta última hora ejemplos bíblicos de algunos que caminaron en integridad. Tenemos el caso de Job. La Biblia menciona en el libro de Job, ¿no? En el capítulo 2, versículo 3, Job capítulo 1 dice en el versículo 1 que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era uno de los hombres más ricos de su época, quizás el más rico. Él aconsejaba y ayudaba a otros a caminar y a vivir una vida piadosa. Por eso Satán lo odiaba y quería destruirlo. A través de los 9 meses de prueba que pasó, todo le fue quitado, su familia, sus posesiones y su salud. Él continuó caminando en el temor y integridad de Dios. Como resultado, recibió su salud, el doble de sus riquezas e hijos para reemplazar lo que el diablo se los había robado. El libro de Daniel, en Daniel también, otro ejemplo bíblico de alguien que caminó en integridad lo podemos ver en Daniel. Daniel era un judío que fue capturado como esclavo de Babilonia. Cuando los babilonios vencieron, ¿no? Entonces vemos que Daniel fue escogido juntamente con otros jóvenes para ser entregado en servir al rey en el imperio babilónico. Una posición de prestigio en esos días. Y vemos que parte del entrenamiento en el tiempo de Daniel era una dieta especial que incluía carnes y vinos que no era parte de la dieta judía. Pero Daniel, dice que las escrituras, Daniel determinó ni contaminarse con la dieta y persuadió al eunuco a ese entrenamiento que lo dejara él y a sus amigos judíos comer vegetales y tomar agua por 10 días en lugar de comer la carne y el vino que el rey quería que comieran. ¿Y cómo es, no? Al final de los 10 días, Daniel y sus amigos estaban más fuertes que otros que comían carne y vino. Resultado, caminaron en integridad. Dios les dio la habilidad, ¿no?, de parte de Dios de interpretar. Entonces vemos que, como conclusión, en la palabra del Señor, en Primera de Pedro, ¿no?, en el capítulo 2, versículo 12, dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Nos está diciendo que vivamos en integridad en medio de este mundo. En Romanos capítulo 12, versículo 17, por eso dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Debemos tomar la determinación de hacer lo que es digno de honor delante de los hombres, y eso cuenta nuestro testimonio de fe, ¿no? Cómo confiamos en Dios, cómo confiamos en su palabra. Y eso nos conlleva a ser determinados a caminar en integridad. Andar en integridad es un buen testimonio de nuestro estilo de vida que va a atraer al no creyente a ti y se preguntará: ¿por qué eres diferente? ¿No? Nosotros somos la sal de esta tierra, y como sal, ¿qué debemos producir en la gente? Sed, ¿no? La gente debe mirar nosotros y decir: ¿de dónde ha aprendido tantas cosas? ¿Por qué ese cambio? ¿No? ¿Por qué es diferente? ¿Cómo caminaremos en integridad delante de un incrédulo? Pues el consejo de Proverbios, capítulo 21, versículo 8, dice: el camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos.
nos dice que los hechos del impío son rectos. Pasamos a la lección número 12 y tiene que ver con el tema de la disciplina. Hay dos palabras que están conectadas con la palabra disciplina. Son autocontrol y restringirse. Ahora, la disciplina se desarrolla al ejercitarla y se perfecciona al ser obediente a la voz de Dios. Un sinónimo bíblico para disciplina sería sobrio. Y vemos que hay escrituras relacionadas a la disciplina, como lo encontramos en segunda de Timoteo. En segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, es un pasaje maravilloso, una escritura donde dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Siempre he visto de que muchos de nosotros no sabemos identificar lo que realmente Dios nos ha dado. Cuando acá dice Dios no nos ha dado, pues es un don, ¿no? Un regalo que Dios nos ha dado, especialmente a los hijos de Dios. Que no nos ha dado espíritu de cobardía, de temor, para vivir una vida atemorizada, sino dice espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Cuántas cosas evitaría en nuestra vida si usáramos realmente esta disciplina de el dominio propio? Muchas veces por no caminar en esa disciplina hemos enfrentado problemas serios en nuestra vida. El dominio propio cuenta, ¿no? En la Escritura dice que mejor que aquel que conquista pueblos y naciones es aquel que conquista y gobierna su propia vida. Porque hay hombres que alcanzan niveles, ¿no? Logros, pero a veces tienen no disciplina en su vida, no tienen autocontrol, no tienen dominio propio, ¿no? Sí han logrado cosas en este mundo, pero son a veces mujeriegos, son borrachos, ¿no? No tienen el autocontrol. El beneficio que tenemos ahora de estar en Cristo es eso, que podemos desarrollar esa disciplina en nuestra vida del autocontrol, dominio propio cuenta. Como les decía, Dios nos ha dado, algunos ni siquiera están enterados que tenemos eso. Otros han llegado al nivel de enterarse, sí, sabemos que Dios nos ha dado, ¿no?, dominio propio. Pero otros ni siquiera saben cómo usarlo, ¿no? Y cómo puede traer beneficio a nuestra vida el dominio propio. Es de gran ventaja el poder creer lo que Dios ya nos ha dado y sencillamente manifestarlo, el dominio propio. Te va a librar de contiendas. Te va a librar de momentos difíciles cuando vives bajo presión. ¿Quién no pasa presiones, hermano? Mira, cuando uno está en tu diario vivir, a veces cuando todo está tranquilo, estamos tranquilos, pues. Pero cuando vienen los momentos de tensión, de presión, como se suele decir, por ejemplo, en nuestra ciudad, ¿no? Llegó la hora punta. ¿A qué le llaman hora punta? En las mañanas, por ejemplo, para ir al trabajo, al negocio, a la empresa, tomar un carro, o si tienes tu propio carro, salir de la cochera y solo con imaginarte el tráfico, hora punta, ¿no? 6 de la mañana, 7 de la mañana, por nuestras avenidas y calles y la cantidad de carros que hay, ¿no? Y alguien que te mete el carro, ¿no? Como eso se ocurre igual al mediodía, como también a las 6, 7 de la noche, en las horas punta, dices, qué estresante, ¿no? Hay presión. Ahí en donde realmente va a salir a relucir si nosotros estamos usando nuestro dominio propio. Una vez un hermano me contó, pastor, él años trabaja siendo taxista, así que conoce las rutas, las calles, las avenidas. Y él me contaba, me dice, pastor, antes que yo conociera al Señor, cuando alguien me metía el carro, yo me adelantaba, le metía también el carro,
hacía que se bajara del carro, me remangaba la camisa, yo arreglaba esto a golpes, doctor. Tenía una boquita y le decía su vida y le hablaba de su mamá y de todo. Y le empezaba a dar golpes, no importaba si era grande, chico, gordo, le daba duro. No me sabía contener. Yo arreglaba las cosas así, como dice a los salvajes. Pero ahora que estoy en el Señor me he dado cuenta, pastor, que a veces me quiere también volver esas cosas, porque a veces siempre me paran metiendo el carro, pues, ¿no? Y me inquieto, me molesto, la tensión, el estrés. Pero que, gracias a lo que he aprendido, a reconocer que la palabra dice que tenemos dominio propio, ¿no? Eso me ha ayudado bastante y siempre me acuerdo cuando usted decía, pastor, nunca se olviden la DP, ¿no? La abreviatura de dominio propio. En todo momento, dominio propio. Lo tenemos, pero hay que ejercerlo, hay que creerle a Dios. En los momentos que a veces vivimos tensos, ¿no? Puede ser con la pareja, con el esposo, con la esposa, con los hijos. No podemos terminar siendo abusivos. A veces en la tensión, en la cólera, tratamos mal a nuestros hijos porque hacen una travesura, estamos apurados y están haciendo algo que nos molesta, ¿no? O cuando la esposa hizo algo que te incomodó, o al revés también, cuando tu esposo hizo algo que te incomodó y a veces revientas, explotas, no te mides, no te controlas y después estás pidiendo perdón, ¿no? Cuando podemos usar el dominio propio. Toma dominio, el dominio propio. Me acuerdo, hace años había un cómico en nuestro Perú, ¿no? La santa paciencia, ¿no? La santa paciencia. Hasta que un día me hicieron perder la paciencia, ¿no? Pero en realidad el dominio propio nos va a ayudar, hermanos. En los momentos muy tensos, no lo hagas. No le des lugar a querer reaccionar, ¿no? Ya no seas el fosforito de antes. Evita, toma aire. Relájate. Cuando quieres hablar, quieres soltar cosas que van a herir a las personas, como dicen las Escrituras, hay hombres sus palabras como golpes de espada. Cuando habla de hombres, está hablando, incluye mujeres, varón y mujer, ¿no? Hay veces hay palabras que hieren, hermano. Algunos dicen, yo hubiera preferido que me dé de un puñetazo, ¿no? Y me paso una crema y me desinflama, ¿no? El golpe. Pero las palabras que a veces decimos son tan hirientes que queda. Me ha lastimado, me ha herido, estoy ofendido, resentido. Hiere las palabras. Hay que medirnos. Para eso tenemos dominio propio, el control que nos enseña la palabra de Dios. Por eso que en 1 Timoteo, en el capítulo 3, versículo 2, ¿no? Cuando habla de los requisitos de los obispos o los que anhelan pastorado, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Cuando dice apto para enseñar, algunos lo tomamos, no, que para que enseñe a alguien debe haber sido preparado en un centro de entrenamiento bíblico, debe haber sido preparado en un centro teológico, una universidad teológica. Entonces va a ser apto para enseñar. No, cuando habla apto de enseñar está hablando que tú, lo que vives, tú predicas, ¿no? Entonces, apto para enseñar es, tú no puedes, un borracho no puede decir, hoy no tomen, pues, ¿no? Un mentiroso no puede decir, no puede estar enseñando, hoy no mientan, ¿no? Uno que no sabe amar a su esposa no puede decir, amen a sus esposas, ¿no? Sean dóciles, amables, ¿no? Uno que no tiene paciencia no puede estar enseñando, tengan paciencia. Eso significa ser apto para enseñar. Alguien que lo que vive lo predica, ¿no? Lo que hace, lo que le cree a Dios, ¿no? Ha desarrollado ese proceso, ha pasado un proceso por medio de la palabra, ¿no? Ahora su vida es una vida que está manifestando el carácter de un verdadero creyente, de un verdadero líder, de un verdadero pastor. Ese carácter que lo está mostrando. Para eso Dios nos ha capacitado y nos ha dado un regalo, un don maravilloso llamado dominio propio. En Tito capítulo 1, en el versículo 8, dice, sino hospedador,
amante de lo bueno, otra vez repite, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. En el capítulo 2 del mismo Tito, versículo 2 al versículo 4, dice que los ancianos sean sobrios, con buena disciplina, dominio propio, que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Está hablando de líderes cristianos, ambos, hombres y mujeres, que deben ser, en resumen está diciendo, ser disciplinados, ¿no? Que mantengan una buena disciplina, que es parte del carácter del creyente. Si sientes el llamado al ministerio a tiempo completo, cualquier posesión de liderazgo en la iglesia o cualquier otra área donde otros te miren como líder, debe ser disciplinado. Porque en realidad somos transparentes a ellos, ¿no? O sea, pues siempre van a estar mirándonos a nosotros. Cuando uno anhela pastorado, es un buen anhelo. Cuando uno anhela un liderazgo, es un buen anhelo. Pero vamos a estar a expensas, ¿no? De que siempre nos van a estar mirando, ¿no? Cómo procedemos, cómo hablamos, cómo hacemos, qué actitud tenemos, ¿no? Siempre están ellos mirándonos. Es cuán importante seguir el consejo que nos dice la palabra del Señor. En 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 13, 2 de Corintios, capítulo 5, en el versículo 13, nosotros debemos considerar que la disciplina que nos enseña la palabra de Dios es para que nosotros podamos, ¿no?, mantener un buen testimonio cristiano en todo lugar. Porque en 2 Corintios 5, 17, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces nosotros debemos expresar ya una nueva naturaleza, como nuevos creyentes, diferentes a lo que antes éramos sin que conozcamos a Cristo. En 1 de Pedro, en el capítulo 4, 1 de Pedro, capítulo 4, en el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios, disciplinados y velad en oración. Mas el fin, dice, de todas las cosas se acerca, todos lo sabemos, pero nos insta la palabra a ser sobrios y velad en oración. Una manifestación exterior de una disciplina interior es cuando practicamos el ser organizados. Hermanos, tenemos que desarrollar una disciplina correcta en nuestra vida. Por ejemplo, una disciplina en cuanto a la lectura de la palabra de Dios. Esa disciplina es un hábito. Ese hábito debemos desarrollar en nuestra vida. Son un buen hábito espiritual, ¿no? El hábito de la lectura de la palabra, el hábito de la comunión diaria con Dios. Son hábitos que debemos desarrollar en nuestra vida. Eso es lo que Jesús practicó cuando cumplió su ministerio en esta tierra. Tenía ese hábito, ¿no?, de estar siempre en comunión con su Padre. Y también una disciplina a desarrollar en nuestra vida es terminar cada decisión empezada, ¿no? Lo que empezamos, terminarlo. A un hermano en la congregación me decía, pastor, hace años cuando estaba sin Cristo, yo empezaba algo, no lo acababa. Me matriculaba, voy a estudiar inglés. Se matriculaba en un instituto de inglés, lo dejaba a medias. No concluía. Iba a otro lugar, se matriculaba en algún curso, emocionado.
no lo concluía, quedaba a medias, ¿no? Esa es mediocridad. No tenía disciplina, no concluía lo que empezaba. Lo que tú empiezas, termínalo, pero para eso tener disciplina. No debemos dejar trabajos a medias. También una manifestación exterior de disciplina es cuando tú cumples tu palabra, ¿no? Por eso que tu sí sea sí, tu no sea no. Si vas a hacerlo algo, bueno, cúmplelo. A veces se ha notado en el cuerpo de Cristo, ¿no? Alguien da su palabra, pero al final no lo cumple, ¿no? No tiene valor su palabra. Cuán importante, no, ese hermano, ese líder, ese pastor, ese hermano, no, es de palabra, hermano. No necesita que firme un papel, un compromiso, nada. Lo que ha dicho lo va a hacer, yo sé, lo va a cumplir. No estás ahí tú diciendo, lo voy a llamar, no está que llega, no viene, no cumple su palabra que ha dado. No hay necesidad. Cuando una persona ha desarrollado el carácter de un creyente, tiene disciplina en todo aspecto de su vida. Y como conclusión, podemos decir que la disciplina, como cualquier característica de un creyente, necesita ser practicada día a día y de momento a momento. Cuán importante es la disciplina en nuestra vida. Y el resultado de una vida disciplinada, ¿sabes lo que es? Es la paz, el gozo, la satisfacción, porque no solo has tomado el tiempo para escuchar lo que Dios quiere que hagas ese día, sino que también has ejercitado, hermanos, el dominio propio para mantenerte en comunión con Él durante el día y para hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Muchas veces nuestro cuerpo no nos puede, pues, dirigir. A veces estamos más expensas del cuerpo. Queremos levantarnos, el cuerpo dice, no, sigue durmiendo, está haciendo frío. No, currúcate con la frazada de las sábanas, no, pero tienes que ir a trabajar. No, es que es domingo, tienes que ir al culto. No, pero hace mucho frío. Y si es verano, hace mucho calor. Y como en la congregación no hay aire acondicionado y tu cuerpo se pone de acuerdo con tu mente, dice, y tu mente siempre te va a dar la razón. Y nuestra mente y nuestro cuerpo no están diseñados pues para controlar y guiar nuestra vida, sino Dios lo ha diseñado que sea nuestro espíritu, nuestra nueva naturaleza, que guíe y controle nuestra vida. Así que ahí ejercemos nuestro dominio propio, esa disciplina. No, cuerpo, hoy nos vamos. Vamos a glorificar el nombre del Señor. No, tu cuerpo dice, estás cansado, estás fatigado, estás estresado. Ah, no, cuerpo, hoy vamos a servir al Señor. Tú no dominas, tú no controlas. Nuestro espíritu es el que controla. Tener buena disciplina en nuestra vida es maravilloso, hermanos. Y una disciplina importante también, como dice, hermanos, en Hebreos, es esta disciplina que también aparece en Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 10, en el versículo 25, cuando dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Se les vuelve una costumbre, un hábito, ¿no? Sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerque. Una disciplina que debemos desarrollar, aparte de la lectura de la palabra, de tener comunión con nuestro Señor diariamente por medio de la oración, también es no dejar de congregar, ¿no? Es una disciplina, ¿no? No debemos poner ahí peros, ¿no? Que hoy no, que el trabajo con mi familia. Dice la palabra, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Termina siendo un hábito, una costumbre. Y poco a poco se van alejando. Yo he visto hermanos alejarse así de los caminos del Señor, de la casa del Señor, ¿no? Siempre al comienzo venían fielmente a todas las reuniones, convocatorias de la congregación. Pasa el tiempo, ahora solo vienen una vez a la semana. Después vienen los domingos nomás. Y al final dejan de venir a ciertas reuniones de oración, se van alejando poco a poco. Al final se han habituado ya al sistema del mundo, al trabajo, a otras cosas, y están perdiendo lo mejor. En todo eso también debemos corregir y tener una buena disciplina. Y finalmente, vamos a la lección número 13. Vamos a ver acerca de el compromiso y la fidelidad. Entonces la fidelidad y el compromiso están asociados bien cerca y mira, dependen el uno del otro. El compromiso, hermanos, es necesario
para hacer el trabajo que el Señor quiere que hagas. Y la fidelidad es necesaria para llevar a cabo el compromiso. Entonces podemos ver, para entender esto más claro, el significado de fidelidad y el significado de compromiso. Fidelidad es confiable, firme, alguien en quien se puede, ¿no?, confiar por su constante estilo de vida. La base bíblica lo tenemos en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Fe y fidelidad vienen de la misma raíz de la palabra griega. Es decir, no puedes agradar a Dios sin fe ni sin fidelidad. La fidelidad cuenta. Hermanos, por eso que en la Biblia encontramos, ¿no?, pasajes donde Jesús enseñaba. ¿Se acuerdan de, ¿no?, aquella parábola en cuanto a la fidelidad? Hermanos, la fidelidad cuenta. Cuando dice su Señor se fue, dejó, ¿no?, a uno 2 talentos, a otro, ¿no?, 1, al otro 2, al otro 5, y se fue lejos, y cuando volvió pidió cuentas. Lo curioso que vemos ahí es que quien recibió menos habló más. Quien recibió 1 era insolente, era indolente, hablaba más y no produjo nada. Lo mismo se ve, hermanos, a veces en el pueblo de Dios. Los que menos hacen son los que más hablan, bla, 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 bla. Y siempre están mirando una cosa: ¿por qué no se hace esto? Nunca dice: ¿lo puedo hacer, pastor? Yo he visto hermanos que a veces, en vez de hablar, no hablan mucho, pero son de más acción, ¿no? Y vienen: pastor, ¿me permite? Yo he visto este defecto, puedo ayudar en esto, veo que necesita este apoyo, veo que esto, para mejorar podemos hacerlo así, permítame, yo lo puedo hacer. Qué lindo se ve eso, ¿no? Aquí alguien sentado está mirando: ¿por qué no hacen así? ¿Por qué pintan así? ¿Por qué no lo han hecho así? No están haciendo nada, pero nunca él está haciendo nada. Las personas infieles siempre son insolentes, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando en esa parábola el Señor les pide cuentas, el que recibió 1 dijo: no, yo sé que eres duro, ¿no? Y le empieza a decir cosas. Vemos, hermanos, que el infiel siempre es insolente, es indolente, habla más, hace poco. En cambio, los otros son más productivos, hablan menos, pero producen más. El que recibió 2 talentos como el que recibió 5, ¿no?, producen más. Así que más que hablar, debe ser nuestra actitud de fidelidad. Y la fidelidad cuenta en todo. La Biblia nos enseña de ser fieles en lo poco. En lo mucho te pondrá. Ser fieles en lo ajeno. No es tu ministerio, ¿no? Estás apoyando el ministerio de tu pastor. Y si algún día tú tienes llamado, pues también Dios va a poner gente fiel a tu lado. Tal vez no es tu ministerio, es el ministerio que a tu pastor le ha dado Dios. Pero sé fiel. Sírvele con amor, como para el Señor. Hazlo de todo en excelencia. Tal vez ahí se ve de tu fidelidad, ¿no?, tu fidelidad en lo ajeno, para que cuando tú tengas lo que es tuyo, también vas a ser muy bendecido. Vemos que la fidelidad cuenta mucho, y la fidelidad, hermanos, se ve en todo aspecto de nuestra vida. Cuando tú eres una persona fiel, vas a ser una persona muy buscada. ¿Quién no quiere tener una persona fiable? Una persona fiel es una persona confiable, es una persona constante en su vida. Una persona confiable, ¿quién no quiere tener, hermano?
Pues a las hermanas que quieren casarse, ¿no? Y las jovencitas, las doncellas. Es verdad que se empieza por los ojos, ¿no? Ah, qué guapo, mira, qué hermoso, ¿no? O a veces los varones también, pero sobre todo las damas, ¿no? Cuando las hermanas se fijan en un hermano, están solas y ya quieren tener la compañía de alguien, elegir, ¿no? A su compañero de su vida, ¿no? Para tal vez relacionarse, llegar al noviazgo, casarse. Sí, empieza por los ojos, es guapo, sí, mira qué popular, cómo habla bonito, ay, qué lindo, mira esa unción que tiene. A veces más están enamorados de la unción, ¿no? Y están mirando ahí el perfil que tiene, ese perfil griego, esos músculos parecen de Arnold Schwarzenegger, y se están mirando ahí en esas cosas. Tal vez por ahí se empieza, pero sobre todo uno debe ver cuánto ha desarrollado el carácter del creyente, cuánto de fidelidad, cuánto de confiable es. ¿Se puede confiar en esa persona? Prefiere tener a una pareja que sea fiel. Porque en este mundo se demanda de hombres fieles, hermano. Y hombre fiel es algo maravilloso, tener al lado. Hermana, ¿no te imaginas tener un hombre fiel que haya desarrollado el carácter de la fidelidad? Porque en este mundo es difícil, hermano, pero no es imposible, pues, si uno ha desarrollado el carácter de la fidelidad. Porque, hermanos, hombre y mujer somos tentados, creyentes o no creyentes somos tentados. Cristianos, buenos cristianos, son tentados. Buenas cristianas son tentadas. No solamente atención para los hombres, también para las mujeres, las hermanas. Pero cuenta la fidelidad. Si uno ha determinado en su vida ser fiel a un solo hombre. Imagínate un esposo, tanta tentación hay en las calles. En los trabajos hay tentación, ¿no? Las secretarias, ¿no? Hay tentación en la misma calle. La misma moda, la presión del mundo, el marketing, la sensualidad. Hay tentación. Pero, ¿sabes? Un hombre fiel es aquel que es fiel a una sola mujer. Y eso cuenta. Eso cuenta. Entonces uno más debe poner su énfasis. ¿Cuánto de fiable, de confiable es esta persona? La fidelidad cuenta, que se puede haber desarrollado ese carácter de la fidelidad. Pero también hemos visto que la fidelidad y el compromiso están asociados bien de cerca y dependen uno del otro. Y para eso requiere pues compromiso. Y para eso dar a Dios el 100% de todo. Porque el compromiso, hermanos, es reembolsable. ¿A qué debemos estar comprometidos y ser fieles? Pues en el Salmos, capítulo 37, versículo 5, Salmos, capítulo 37, en el versículo 5, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Entonces, ¿a qué debemos estar comprometidos y ser fieles? Dice, a nuestro caminar cristiano. En Proverbios capítulo 16, versículo 3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿A qué debemos estar comprometidos y fieles según la palabra? A nuestro servicio cristiano. Ahí se debe ver la fidelidad. En Proverbios capítulo 13, versículo 17, el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. ¿A qué debemos estar comprometidos y ser fieles? Según esta escritura, a testificar. En Malaquías, capítulo 3, el último libro del Antiguo Testamento, frontera para el Nuevo Testamento, ahí se ubica Malaquías. En Malaquías capítulo 3, en el versículo 8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Interesante la pregunta. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor responde, cuando el pueblo decía, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor dice, en vuestros diezmos
y ofrendas. Según esta escritura, ¿a qué debemos estar comprometidos y ser fieles? A los diezmos y a las ofrendas. Ahí se ve la fidelidad. Es un medio, un termómetro para ver cuán fieles somos al Señor. O cuánta fe tenemos, ahí se ve la fe, pues, ¿no? La fe expresada en una manera práctica, ¿no? Si confiamos o creemos en Dios. ¿En quién estamos confiando? ¿No? Cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, es una manera de honra a Dios. Le estamos honrando a Dios. Entonces se ve también, ¿no?, tu compromiso y tu fidelidad, tu fe, ¿no? ¿En quién estás confiando? ¿En tu negocio? ¿En tu empresa? Entonces se ve la fe de una persona de una manera práctica cuando tú diezmas y ofrendas. También, ¿a qué debemos estar comprometidos? En Hebreos 10:25 hemos visto que no dejándonos de congregar, como algunos tienen por costumbre. En Hechos capítulo 2, versículo 42, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Habla que nuestro compromiso debe ser a ser fieles en la participación en la iglesia. El obstáculo mayor para el compromiso, hermanos, es lo que se conoce como la procrastinar, que significa postergar, dejar para después. Y por eso nos aconseja la palabra en Eclesiastés, en el capítulo 5, Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 y 5. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 y 5, dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. En Mateo capítulo 25, versículo 40, dice: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, lo hiciste a mí. Así que cuando hagas compromisos con un hombre y una mujer, debes verlo como un compromiso o una promesa a Dios. Y concluyendo el curso, podemos decir que el servir en obediencia a Dios, ¿no?, si ese servicio y obediencia a Dios se convierte en una incomodidad para tu cargo, continúa en obediencia sirviéndole al Señor. El resultado será un momento de humildad, santidad, sumisión, integridad, disciplina y fidelidad, resultando en unos compromisos mayores a Dios y un estilo de vida más cristiano, desarrollando en realidad todo el carácter de un verdadero creyente, y que esa es la voluntad de Dios, porque Él nos llamó a ser sus embajadores. Somos embajadores de Cristo. Mira, somos sus representantes, somos un linaje escogido, somos nación santa, somos el pueblo de Dios, somos sus hijos, ¿no? A donde vamos, nosotros, hermanos, representamos a nuestro Padre. Somos cristianos porque seguimos la pisada de Cristo. Por lo tanto, el desarrollar el carácter de un creyente, hermanos, es lo más maravilloso que puede suceder en nuestra vida, porque ahora somos una nueva especie de ser que nunca antes ha existido. Y no se olviden, mis amados hermanos, que lo que mencionábamos al inicio del curso, ¿no?, cuando en Proverbios capítulo 22, versículo 1, dice la palabra de Dios: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Nunca te olvides, en tu vida, siempre mantén tu buen nombre. Y aunque pasen los años y trasciendan el tiempo, ¿no?, cuando se escuche tu nombre, digamos: oh, no, fue un buen siervo, fue un buen hermano, fue una buena hermana, ¿no?, trascendió en su tiempo,
¿no? Desarrolló el carácter de Cristo en su vida. Por eso para Dios de más estima es alguien que tiene un buen nombre y una buena fama. Y eso solamente se puede lograr desarrollando el carácter del creyente que nos enseña la palabra del Señor. Les agradezco por ese tiempo que he tenido la oportunidad de poder estar enseñando este curso, el carácter del creyente. Así que lo que queda es prepárense para el examen y que Dios siga añadiendo bendiciones a sus vidas.